Vamos a continuar y estamos en primera mesa justamente de los señores expositores, señoras expositoras, ingenieras, ingenieros. Seguidamente vamos a recibir al ingeniero José Andrés Vidalón Gálvez, ingeniero de minas, especializado en metalurgia, con cerca de 40 años de experiencia en estudios metalúrgicos de laboratorio y planta piloto, asesoría en procesos metalúrgicos, en flotación, lixiviación y diseños de plantas metalúrgicas y de tratamiento de afluentes minero-metalúrgicos. También cuenta con experiencia en estudios técnico-económicos de proyectos minero-metalúrgicos. Tiene 20 años de experiencia en estudios ambientales, incluyendo la elaboración de EIAs, inventario y evaluación y cierre de pasivos ambientales, planes de cierre de minas, obras de remediación ambiental. Dirigió en Argentina 5 proyectos ambientales mineros de la evaluación detallada, y la remediación de pasivos ambientales de una fundición de plomo en Jujuy, un estudio de remediación de pasivos ambientales de la minería de uranio en Córdoba, también en Argentina, así como el diseño del catastro minero de Argentina. Trabajó en Banco Minero del Perú, realizando estudios metalúrgicos y asesoría a plantas concentradoras con problemas metalúrgicos. En Minero Perú estuvo a cargo de la gerencia técnica de proyectos, donde dirigió proyectos tales como el diseño de la ampliación de la refinería de cobre de Hilo en 25.000 toneladas de cátodos de cobre por año adicionales y otros trabajos importantes más. Ingeniero José Andrés Vidalón Gálvez, lo recibimos. Buenos días a todos. Felicito a los organizadores de este Congreso Nacional Quinquenal del CIP por esta brillante iniciativa. Y el tema que voy a desarrollar tiene que ver con el aporte de la minería al agro y la seguridad alimentaria. En estos tiempos en los cuales hay voces que dicen minería no, agricultura sí, quiero aportar algo para demostrar que la minería más bien contribuye al desarrollo y la productividad agraria. Asimismo, muchos dicen agua sí, mina no. Y para esto hay que recordar que la minería solo consume entre 1 y 2% del agua que se consume en el país, y la agricultura consume alrededor del 80%. Bien, según la Cumbre Mundial de los Alimentos sobre Alimentación, la seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida sana y activa. Esta definición plantea 4 dimensiones primordiales de la seguridad alimentaria. 1 es la disposición física de los alimentos, 2, el acceso económico y físico a ellos, la correcta preparación, diversidad y buena distribución de los alimentos, y saber que las condiciones climáticas adversas y la inestabilidad política pueden afectar a la condición de seguridad alimentaria de las personas. Y para que se cumplan estos objetivos de seguridad alimentaria, deben realizarse simultáneamente estas 4 condiciones. Bien, el crecimiento económico por sí solo no solucionará el problema de la seguridad alimentaria. Lo que se necesita es combinar el aumento de los ingresos con intervenciones de nutrición directa e inversiones en salud, agua y educación. Bien. El aumento de la productividad agrícola es una fuerza impulsora del desarrollo económico y social y requiere el uso de tecnologías nuevas, el uso de fertilizantes, la mejora de plantas y ganado, mejoras en prácticas de gestión de suelos y agua y lucha contra las plagas. El equilibrio entre la conservación y de recursos para la agricultura y ganadería se consigue aplicando esto. Y luego, como resultado, tenemos una agricultura sostenible y combate a la inseguridad alimentaria. Bien,
En cuanto a nutrientes que requieren los suelos, la mayoría de los suelos son deficitarios en algunos de los nutrientes inorgánicos esenciales para el crecimiento adecuado de las plantas, por lo que es necesario el uso de fertilizantes. El suelo se mantiene en balance entre el consumo y reposición de los nutrientes solubles. En cultivos comerciales, este equilibrio se rompe al exigirse un ritmo de producción más intenso, por lo cual debe usarse fertilizantes y residuos orgánicos, vegetales y animales para subsanar este déficit. En este esquema podemos ver que el suelo, para tener las cosechas, consume los nutrientes que hay en el suelo, y estos se agotan y deben ser repuestos mediante el uso de fertilizantes. Hay algunos nutrientes que son captados del aire, como el CO2 y el nitrógeno. En este caso el nitrógeno a través de ciertos microorganismos que viven en cierto tipo de plantas como las leguminosas. Y luego las cosechas lógicamente van a producir alimentos y residuos orgánicos, que estos pueden reciclarse hacia el suelo. Bien, con el aumento de la población a nivel mundial y en todos los países, se requiere cada vez más cantidades de alimentos. Antiguamente esto se lograba incorporando nuevas áreas, digamos, eriáceas y convirtiéndolas en tierras de cultivo. En nuestro país esto se sigue haciendo con las grandes irrigaciones. Pero hay otra forma de lograr una mayor producción agraria, y es utilizando fertilizantes. Entonces, lo podemos ver acá en el gráfico. Más población, más necesidad de alimentos, y luego esto puede subsanarse mediante el uso de fertilizantes que tienen fósforo, potasio, nitrógeno, azufre y una serie de microelementos también. Y por otro lado también se requiere de plaguicidas. Ahora, justamente estos 4 elementos, como son potasio, fósforo, nitrógeno y azufre, constituyen la base de la industria química de fertilizantes. Bien, los fertilizantes aumentan la productividad de los suelos, reemplazan los nutrientes extraídos por las cosechas y las pérdidas por lavado, percolación, fijación, y permiten alcanzar altos rendimientos unitarios en los cultivos en corto plazo. En cuanto a los elementos esenciales que requieren las plantas, hay muchos que vamos a nombrar más adelante. Y cada nutriente cumple una función específica que no puede ser reemplazada por otro. Y varios de estos nutrientes se requieren solamente en pequeñas cantidades, del orden de menos de 100 microgramos por gramo de masa. En el esquema de aquí vemos, en este cuadro, cómo se clasifican los nutrientes. Tenemos los nutrientes no minerales, que son el hidrógeno, oxígeno y carbono. Los nutrientes minerales, tenemos 2 grandes grupos: macronutrientes, que se emplean en cantidades apreciables, y los micronutrientes, que se emplean en cantidades muy pequeñas. A su vez, los macronutrientes tenemos los primarios, que son nitrógeno, fósforo y potasio, que son requeridos en grandes cantidades. Luego los secundarios, calcio, magnesio y azufre. Y luego los micronutrientes, utilizados en miligramos o microgramos por kilo. Tenemos el boro, el cloro, cobre, hierro, manganeso, molibdeno y zinc. El níquel ha sido considerado recientemente y algunos todavía no lo consideran en la lista de los micronutrientes. Bien, entre los fertilizantes de origen mineral tenemos estos 3 primeros, Los 3 primeros, el nitrógeno, el fósforo y el potasio. El nitrógeno forma parte de las proteínas y enzimas y de la molécula de clorofila, que es indispensable para la síntesis de proteínas y realización de la fotosíntesis. El fósforo interviene en la fotosíntesis y maduración y crecimiento de la planta.
y promueve la formación de raíces y flores. El potasio incrementa la fotosíntesis, interviene en la síntesis de proteínas, en el crecimiento de las plantas y en la formación de azúcares. Participa en la activación de enzimas que regulan el metabolismo de la planta. El siguiente es el calcio, que corrige la acidez de los suelos, elevando el pH, estimula el desarrollo de raíces y hojas y la maduración de frutos. Y el magnesio ayuda en el metabolismo de los fosfatos, la respiración y la activación de muchos sistemas enzimáticos, remueve los compuestos tóxicos, y el azufre es necesario para la formación de proteínas, ayuda a la formación de clorofila y al desarrollo de vitaminas y enzimas. Luego vienen ya los micronutrientes, que son el manganeso, molibdeno, zinc, boro, cloro, cobre, hierro y níquel. Nos referiremos de todos esos, algunos más que, por ejemplo, el zinc participa en la formación de hormonas vegetales que controlan el crecimiento vegetal y es esencial para la transformación de los carbohidratos. El cobre es muy importante en el crecimiento vegetal, activa ciertas enzimas y participa en el proceso de formación de la clorofila. El hierro es el esencial para la formación de la clorofila. Y esto pasa, digamos, a los alimentos vegetales, que luego esto es alimento de los animales y es un aportante importante del hierro para combatir la anemia. Luego tenemos el níquel, que aporta, digamos, para que algunas bacterias, como el Rhizobium, que tienen dependencia del níquel, contribuyan a la fijación del nitrógeno de la atmósfera, haciéndolo soluble y asimilable por las plantas. Bien, veamos la relación que existe entre la minería y la agricultura y ganadería. Ya mencionamos una serie de elementos químicos que son de procedencia de origen minero. Y aquí vamos a ver qué pasó. Antes teníamos la minería antigua, que tenía problemas ambientales, y tenemos actualmente todavía la minería ilegal, sobre todo en la selva. Entonces, estos dos tipos de minería han causado una serie de problemas, como por ejemplo la minería antigua, el drenaje ácido de mina, la minería ilegal, diversos problemas ambientales, como por ejemplo la descarga de mercurio, que tiene un efecto acumulativo en la cadena alimenticia, y finalmente tiene efectos muy tóxicos. Y ambas han generado los llamados pasivos ambientales, por ejemplo, minas abandonadas que están causando problemas, por ejemplo, de aguas ácidas, etcétera, o inestabilidad de regaderas. Entonces, esto en cierta forma afecta a la agricultura y la minería mediante una menor producción y menor calidad. Bien, pero la minería moderna es muy diferente. Primeramente aporta, por ejemplo, fertilizantes minerales para que la agricultura pueda tener una mayor producción de alimentos y con eso contribuir a la seguridad alimentaria. Y la minería moderna y la agricultura no solo son compatibles, sino que esta, o sea, la agricultura, requiere el aporte de nutrientes de origen mineral para tener alta productividad y así lograr la seguridad alimentaria. Por ejemplo, podemos comentar que en nuestra sierra la agricultura que practican las comunidades agrícolas, sobre todo en pequeñas parcelas, tienen una productividad muy baja y es porque ellos mayormente no utilizan fertilizantes. Y como veremos más adelante, el Perú tiene un fertilizante extraordinario, que son los fosfatos que existen en Bayóvar. Y cuando estuvimos en Minero Perú ya hace como 25 años,
Estudiamos estos yacimientos y probamos, junto con la Universidad de La Molina, qué pasaba si utilizábamos estos fertilizantes en forma natural, sin ningún tratamiento químico, y vimos que multiplicaba por 3 o 4 o 5 la productividad de estas tierras. Bien. Entonces, esta roca fosfórica de Bayobar se encuentra en el desierto de Sechura, en Piura, y es la reserva más importante en Sudamérica de fosfatos. Y la composición de esta llamada roca fosfórica corresponde a trifosfato de calcio o apatita. Pero muchos dirán, las rocas deben ser unas tremendas masas, como su nombre lo indica, pero es solamente el nombre, porque el fosfato está en forma de pequeñas esferitas de menos de 1 milímetro de diámetro, pero a eso le llamamos roca. Bien, esta es una de las rocas más solubles del mundo en forma natural y puede aplicarse a suelos ácidos como los que tenemos en la sierra y en la selva, con efectos, como los mencioné hace un momento, muy favorables. Y el fósforo en esta forma se absorbe casi al 100% cuando está en un pH de 4 a 6 y además posee otros nutrientes como el fósforo. Aparte del fósforo, tiene calcio, potasio, magnesio, azufre, sodio y boro en cantidades que requiere la planta. O sea, al aplicar la roca fosfórica en un suelo ácido, también estamos aportando estos otros micronutrientes que son necesarios. Y además tiene un poder residual. Si aplicamos esa roca hoy día, por ejemplo, en una zona lluviosa, la roca va cediendo el fósforo a las plantas conforme necesitan las plantas. Y esto puede durar unos 3 o más años. Y también cuando estuve en Minero, Perú, se hizo un experimento en Nueva Zelanda. Se envió un embarque de, me parece, 10.000 toneladas de esta roca fosfórica a Nueva Zelanda y ellos un campo de pastos lo dividieron en dos con una malla. En un lado abonaron con la roca fosfórica de Bayobar y con la otra lo abonaron con superfosfato de triple y lo evaluaron durante 3 años. Entonces se vio que la que tuvo mejores resultados, tanto en tamaño y calidad de los pastos, fue la roca fosfórica. Y además duró los 3 años, mientras que el superfosfato, después de 1 año ya se había agotado, porque tiene partes solubles y cuando viene una lluvia fuerte se disuelve y es llevado por las aguas. Bien. Ahora, esta roca fosfórica también es materia prima para la fabricación de diversos fertilizantes, partiendo del ácido fosfórico y luego el superfosfato simple, el superfosfato triple y el fosfato de amonio. Actualmente el Perú exporta cerca de 4 millones de toneladas anuales de roca fosfórica, pero importa cerca de 1 millón de fertilizantes, 1 millón de toneladas de fertilizantes, ¿no? Cuya materia prima la tenemos acá. Bien, el otro fertilizante primario, o sea que se consume en grandes cantidades y que es vital para la agricultura, es el potasio. Y también justo en el desierto de Sechura tenemos un gran yacimiento de salmueras, de potasio, magnesio y otras sustancias más. Entonces, la característica de ese yacimiento es que hay 611 kilómetros cuadrados que tienen esa salmuera con una profundidad de 8 metros. Y entonces la cantidad de salmuera que tenemos es 1.431 millones de toneladas y tenemos la cantidad de cloruro de potasio, de magnesio que podemos sacar, además del cloruro de sodio. Y aquí tenemos este cuadro en que comparamos las concentraciones del agua de mar
con las salmueras de la zona se llama Ramón, ahí en Sechura. Y en resumen podemos decir que tiene 6 o 7 veces más concentración de potasio, magnesio y cloro que el agua de mar. Entonces la forma de explotar estos yacimientos es muy sencilla, aprovechando el clima cálido que hay en esa zona. Simplemente se bombean los pozos de salmuera y luego esto va a unas pozas que están en serie y por la evaporación natural del agua se va concentrando y primero obtenemos cristales de cloruro de sodio, o sea, sal común o halita. Luego el agua pasa a la siguiente poza y se obtiene la silvita, que es cloruro de potasio. El agua residual pasa a la siguiente poza y se obtiene la carnalita, que es un cloruro doble de potasio y magnesio. Y finalmente el agua residual tiene magnesio, del cual se puede obtener sales de magnesio y también un producto industrial que podría ser el óxido de magnesio de grado refractario. Se puede utilizarse para refractarios muy especiales. Entonces este es un proceso muy simple que puede utilizarse mediante la evaporación natural, pero si queremos acelerar el proceso podemos hacer una aspersión y por eso reducimos mucho el tiempo y tamaño de las pozas. Bien, como conclusiones podemos decir que la minería moderna y la agricultura no solo son compatibles, sino que esta requiere nutrientes minerales para tener alta productividad y así lograr la seguridad alimentaria. El incremento de la población hace necesario optimizar la productividad agraria o agrícola, que requiere de fertilizantes y la lucha contra las plagas, entre otros. Esto convierte a los fertilizantes y a los plaguicidas en parte fundamental de la actividad agrícola actual. Los fertilizantes permiten alcanzar altos rendimientos unitarios de cultivos en corto plazo. Cada nutriente mineral cumple una función específica en la planta. Su déficit o exceso puede causar problemas de salud en la planta. Los fosfatos, potasa, nitratos y el azufre son la base de la potente industria de fertilizantes químicos. De los 3 nutrientes primarios, que son el fósforo, potasio y nitrógeno, el fósforo es el más crítico, ya que solo puede producirse mediante explotación de minas de fosfatos. En el caso del potasio podemos hacer algo parecido. En nuestro país tenemos el yacimiento y tenemos concesionarios que probablemente están estudiando ya su puesta en ejecución. Y la reserva más importante de Sudamérica en fosfatos están en Bayóvar. Esta roca fosfórica es un mineral sedimentario cuya composición es fosfato tricálcico o apatita y es una de las más reactivas del mundo. Además contiene nutrientes esenciales para las plantas como el fósforo, calcio, potasio, magnesio, azufre, sodio y boro. Es ideal para su aplicación directa en suelos ácidos. Mejora el pH del suelo, además tiene un poder residual óptimo. La roca fosfórica es la materia prima para producir fertilizantes fosfatados, superfosfato triple, simple, ácido fosfórico, fosfato de amonio. La otra materia prima necesaria es el ácido sulfúrico, que disponemos en el país en cantidades suficientes, porque lo producimos en Hilo, en Cajamarquilla y próximamente en Talara se va a producir. Es necesario incentivar la fabricación local de fertilizantes fosfatados y promover la aplicación directa de roca fosfórica en suelos ácidos de sierra y selva. Y en la cuenca de Ramón, en Sechura, existe un yacimiento de salmueras muy importante en lo que a contenido de potasio y magnesio se refiere. Es una cuenca extensa cuyo espesor neto saturado en salmueras es en promedio de 8 metros. Y la recuperación de cloruro de potasio, cloruro de magnesio y magnesio es económicamente factible mediante evaporación solar de las salmueras, aprovechando el clima caluroso del desierto de Sechura. Debe incentivarse la explotación de estas salmueras y promover su industrialización y uso en todo el país. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero José Víralo.